siguieron su curso sin importar las ideas económicas predominantes de los clásicos y neoclásicos posteriores. Este es un libro de 1841, el de List, con lo cual estábamos casi acá, creo que ni aparece Ricardo. Pero bueno, eso da para una cuestión posterior, que también estuvimos hablando con Ezequiel, alguna bajada a la Argentina y América Latina de la cuestión de la economía marxista o de los clásicos en general y del marxismo en particular, también estaría interesante hablar. Porque List, todavía el marxismo ni existía, pero sí ya Bunge tiene sus palabritas, ¿no? con la cuestión, le llaman los internacionalistas. Hay hasta, no solamente en ideas, lo nombra expresamente a List en este libro que vamos a ver algunos párrafos para no aburrir, de Bunge, que se llama Una Nueva Argentina, sale en 1940 este libro, y es una recopilación en realidad de discursos y trabajos de la revista que funda Bunge con su equipo de discípulos, que vamos a hacer alguna mención también, en 1913, la revista de Economía Argentina, o REA, que dura hasta el 52, si no me equivoco, 1952. Después la continúa un poquito su hijo y otros discípulos, Moyano Llerena, por ejemplo, que después va a ser ministro de Economía, ¿no? En la época de Onganía. Y bien, entonces, no solamente nombra a List en sus escritos, sino que claramente hasta vemos algunas palabras e ideas que son, claramente, provienen de ahí mismo, ¿no? Por ejemplo, la palabra cosmopolitismo. La economía cosmopolita versus la economía política, llama él, nacional, o a veces no usa la palabra nacional, List estoy hablando, ¿no? Y Bunge también, habla de los cosmopolitas, los internacionalistas, bueno, ni hablar las ideas estrictamente proteccionistas, proindustrialistas, eso está clarísimo. Un poco más el desdén de Bunge hacia lo agrícola ganadero, no tanto en List. Pero sí List dice la agricultura o el estadio agrícola es un estadio anterior a lo manufacturero y una economía moderna agrícola necesitaría sí o sí pasar a un estadio manufacturero, ¿no? No habla tanto de la cuestión tecnológica, de hecho prácticamente nadie lo hablaba todavía en esa época, pero ya se ve ahí un poquito, ¿no? Y sí es clarísimo, algo que también retoma, por supuesto, Bunge, la cuestión de criticar las... con lo cual, evidentemente, ahí capaz que es probable que haya leído algo de Ricardo List, criticar las ventajas comparativas estáticas. Y lo dice claramente ahí List, o sea, si Alemania hubiera quedado con esta idea de las ventajas comparativas estáticas, nunca hubiera desarrollado ni la minería de carbón, ni nada. O inclusive Gran Bretaña. Tampoco hubiera desarrollado su mineral de hierro porque otros tienen más hierro que Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Y así un montón de cuestiones. Con la cuestión textil lo mismo. Y bueno, y habla un montón de cuestiones que están acá en el libro de List, que después ustedes ya la van a ver con Chang y hablar, que lo ha recitado 500 millones de veces, con Pateando la Escalera, que fue en El Buen Samaritano y un montón de libros que capaz que ya conocen. Rainer, creo que es el otro, el noruego. Gustavo, no sé si lo ubicaste, bueno, también está un poco en la misma cuestión, pero son cuestiones ya archi conocidas, ¿no? El criticar el mainstream, que inclusive lo vamos a retomar en la tercera charla de Curia,
porque esta cuestión del neomercantilismo a partir del siglo XXI, del fin del siglo XX, pero especialmente primeros años del siglo XXI, con el ascenso de China, vuelve al tapete, pero totalmente, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, lo dejamos un poquito ahí latente. Volvamos a algunas cuestiones de las ideas de Bunge ya y lo ampliamos a la cuestión social y política. Ya un poco la cuestión económica, evidentemente, ya se dan un poquito de idea, ¿no? Por dónde vienen los tiros. Para cerrar un poco esta cuestión económica, podemos decir que Bunge, ya a partir de cómo ve el panorama económico internacional, y especialmente después, apenas termina la Primera Guerra Mundial, él mismo da por clausurado y está convencido de que el modelo exportador está fenecido. Que algo hay que hacer, por eso todos esos escritos son para el élite, no es para la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, para los estudiantes, no. Él está hablándole al élite. En lo político y en lo social hay también algunas cuestiones que hacen a la formación y que evidentemente varias las debe haber traído Alemania, por ejemplo, la cuestión racial, la cuestión de la demografía, y obviamente algo que no está en List, que acá no hay una sola estadística en el libro de List, ¿no? Sin embargo, Bunge es el precursor clarísimo y absoluto de la estadística en la Argentina, especialmente la estadística pública, ¿no? De datos públicos. Le dan el Departamento Nacional de Trabajo, que, casualidad, después va a ser el que se va a convertir en Secretaría de Trabajo. Estamos hablando de 1913, o sea, que probablemente haya conocido ahí de primera mano, no me acuerdo hasta qué año vivió Joaquín B. González, pero, y Vialema C. también debe haber muerto por ahí. Pero, o sea, Joaquín B. González, el que inaugura el Departamento Nacional de Trabajo, y después con el informe Vialema C, es claramente la inauguración de los estudios sociales en la Argentina, y Bunge toma la posta de ahí claramente, en cierto punto. Con lo cual acá Bunge tiene como dos áreas de estudio bien marcadas. La cuestión económica, de estadísticas económicas y de sacarle una radiografía y una película a la economía argentina, bien estructuralista prácticamente, aunque todavía no existía el estructuralismo, claramente. Y la cuestión demográfica, que también lo preocupa mucho. De hecho, casi medio libro de esto es cuestiones demográficas. Y la cuestión de la natalidad y de que aumente la población. Él tiene una visión ahí pesimista, de que es un país vacío, con muy poca población, concentrada. E inclusive, algo que claramente lo dice, pero hay que buscarlo un poquito, la cuestión de que la élite tenga muchos hijos y que no adscriba culturalmente a la cuestión esta de la comodidad barra pereza barra egoísmo del liberalismo individualista, ¿no? Y que la élite tiene que tener muchos hijos no solamente para mantener la presencia de la élite como fuerza jerárquica y que gobierna la política, la sociedad y la economía, sino hasta casi diría por una cuestión racial, ¿no? O sea que la élite blanca es la que tiene que gobernar en todo sentido. Terrible, lo estoy diciendo textual. Si quieren ahí busco el parrafito, pero claro, como que los otros son medio subhumanos, ¿no? O sea, lo que no son la élite blanca que se adueñó del país. Y básicamente ahí también, ¿qué vemos? Todavía la influencia fenomenal del positivismo del siglo XIX, que vemos un desparpajo total en Alberdi y Sarmiento, ¿no? Está clarísimo. Entonces, sin embargo, esta cuestión demográfica no se va, esta visión pesimista, no se va a cumplir tanto, porque
Claro, él está analizando, yo creo que el censo es de 1914, no me acuerdo, 1917, ahora no me acuerdo bien, el censo nacional. El 13. El 13, y después no sé si hubo alguno más. En el 20 y pico, no me acuerdo. Bueno, no, después, recién hubo el 47, ya con el peronismo, ¿no? Y ahí vamos a ver que ya con el peronismo hay 17 millones y pico, casi 18 millones de personas. Y la natalidad sigue más o menos progresando, y están las inmigraciones de los países vecinos, que también aportan mucha población. Bueno, con lo cual esta cuestión del país tan vacío no se, no, no se cumple tanto, no se vislumbra tanto. Pero sí hay preocupaciones sociales, o sea, y sociales del pueblo en su conjunto. Una cuestión, dos cuestiones centrales en la cuestión social es la vivienda, que es el gran déficit social de la generación del 80 y del modelo agroexportador, y es muy crítico y realmente hay cuestiones también. Y la otra cuestión es la educación. ¿Mm? En la educación a grandes rasgos, bueno, dice, o sea, hay que generalizar, ni siquiera, hoy podríamos decir la secundaria, pero ni siquiera habla de secundaria, habla de 3 años de escuela de oficios, después de la primaria que duraba hasta sexto grado con él, con el modelo, no sé si lo saben, ¿no? Él duraba hasta de primero a sexto grado de la primaria antiguamente. ¿Eh? Bueno, esto, o sea, ve que termina la primaria, los que lograron terminar y los que lograron estar alfabetizados abandonan completamente el sistema educativo y bueno, dice, pero sin embargo, esta primaria no está sirviendo para generar mano de obra capacitada, ni siquiera para la agricultura, mucho menos para la industria que estamos proponiendo, mucho menos. Con lo cual, acá hace falta mínimo 3 años más de capacitación en oficio, etc. Esa es una cuestión con la cuestión educativa, además de criticar mucho el enciclopedismo que ya se veía, de la escuela normal que no iba para ningún lado, bueno. Y estas críticas son de la década del 20, y ni hablar de la década del 30. Con lo cual vemos que ya hay cuestiones que después se fueron profundizando y ni hablar que ahí vemos un poco, aunque no lo nombra, esta cuestión de retomar en algún punto el proyecto de Osvaldo Mañasco, que nunca nació, porque lo echaron de ministro de Educación rápidamente en el segundo gobierno de Roca, como también propuso profundizar la educación técnica en la Argentina. Eh, con lo cual ahí está claro que la élite nunca ha querido mucho, y lo vemos hasta el día de hoy, ¿eh? La cuestión de la profundización de la educación técnica en la Argentina. Técnica, tecnológica, llámelo un poco como quieran. Y por lo tanto esto va a tener como corolario que después las ingenierías son escasísimas, ¿eh? En cantidad de ingenieros egresados, etcétera, etcétera, en Argentina. La otra cuestión, la cuestión de la vivienda, bueno, espantado con la cuestión del hacinamiento, la cuestión de las malas condiciones de vida, especialmente en el interior del país, o en las provincias, en los sectores rurales, ni hablar. Bueno, y por supuesto en la cuestión urbana, y el fracaso espantoso, estrepitoso, de la ley Caferata, que era supuestamente para las viviendas obreras, que con un déficit de mínimo 50.000, 100.000 viviendas, proponía la construcción en 20 años de 3.000 viviendas, la ley Caferata, y resulta que se hicieron 680 en 20 años. O sea, un desastre. Un desastre. Con lo cual llegamos al año 40 o fines del 30 y la cuestión de la vivienda es un terrible drama para entonces la familia argentina. Y obviamente en ese sentido sí es coherente Alejandro Bunge. Dice, o sea, ¿qué estoy proponiendo? Que la gente tenga más hijos, o sea, poblar el país, resulta que no podemos hacer vivienda. ¿Cómo va a proseguir los estudios? ¿Cómo va a haber gente sana para trabajar, etcétera, etcétera? Si la vivienda no está. Y ni hablemos la cuestión salud, la cuestión de servicios básicos, alcantarillado, agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Y un montón de déficit. Con lo cual,
dos cuestiones, o sea, es una persona que tiene una sensibilidad social en algún punto importante, ¿eh? Eh, en general, por ser parte de la élite, este muchacho estaba más o menos en contacto con algunos sectores del catolicismo social que recién surgían en ese momento también. Eh, y, y bueno, eh, y ni hablar la cuestión de la mala distribución y la falta de infraestructura a nivel nacional. Eso también es otra cuestión relevante. Pero muy central la cuestión de la vivienda y por lo tanto podemos ver también que hacia el advenimiento del peronismo, una demanda social importantísima de primer orden era la vivienda. ¿Mm? Era la vivienda. Bien, voy a, voy a leer algunas cuestiones, algunos parrafitos como para... Yo ahí cuando armábamos esto, les pasé un PDF que se armó hace un par de años a instancia del Ministerio de Economía, con 6, 8 pensadores económicos importantes, desde Belgrano, Bunge, Silvio Gesell, Diamant, Prebisch, Aldo Ferrer, no, Prebisch no, Aldo Ferrer, y no me acuerdo si me estoy olvidando de alguno seguramente. Eh, y bueno, y hay un texto introductorio escrito por Andrés Aceín, bastante interesante, bastante bueno, y después varios recortes, algunos salen de este libro, de Una Nueva Argentina, otros no, de algunos articulitos más chicos de la revista de Economía Argentina. Yo ahí les pasé dos hacia la independencia económica, porque también él habla de la independencia económica con una idea un poco autarquizante de la economía. Eh, y la otra es no puede haber pan barato con trigo caro, una cosa así, ¿eh? Eh, que es algo bien ya de fines del 30, ¿no? O sea, hay una preocupación con la cuestión eh, de los problemas de la década del 30. Ahora ya vamos un poco al debate, ¿no? Quiero leer algunos parrafitos ya que estamos en cuestión de lectura, bueno, vamos a leer algunas cositas sin tratar de aburrir mucho, ¿no? Dice en un párrafo, no, vamos a comenzar por el primitivo, ¿no? Donde está la introducción un poco del libro, dice, los principales problemas de la economía argentina, dice, los problemas electorales irán pasando a segundo término ante los problemas sociales. Porque otra cuestión, este muchacho apoyó el golpe del 30. Tenía una bronquita importante con el radicalismo. O sea, claramente no era o sea, esta cuestión de medio de la élite argentina y de las élites en general del mundo, ¿no? Esta visión un poquito de un despotismo ilustrada, ¿no? O sea, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, lo que gobernamos somos nosotros, ¿no? Al mejor estilo Federico el Grande de Prusia. Porque ustedes son medio inútiles, no están instruidos, los que tenemos mundo y tenemos todos los conocimientos somos nosotros los de la élite. Eh, una cuestión media paternalista, clásico, ¿no? Media feudal. Dice, entre los problemas sociales argentinos se destacan los de la natalidad, los de la vivienda obrera digna, los del hogar rural en propiedad, otra cuestión, ¿no? La cuestión de la tierra, también importante. Y los arrendamientos, otra demanda social que ya venía fuerte desde el grito de Alcorta y antes también. Los del nivel de vida en algunas regiones del interior del país y los de una mayor participación gremial y corporativa en la vida pública. Ahí ya vemos esa cuestión media fascista, ¿no? Bien del golpe del 30. De todos ellos nos ocupamos en esta obra. ¿Mm? Bien. Entonces vamos a... Dice en el apartado
perdón que no me acuerdo bien el título, pero uno es Desequilibrio Económico de Argentina, País Abanico, que bueno, ahí hace un análisis bien estructural, y el que estoy hablando yo, es Nuestra Independencia Económica y Financiera. Es más amplio que ese que les pasé, ¿no? Hacia la independencia económica, que es posterior. Dice, debemos convencernos de que esta es la última generación de importadores y estancieros. En la próxima generación, la de nuestros hijos, el predominio será de los granjeros y de los industriales. O sea, de los tipos que ya tienen, los chacareros que ya tienen la tierra en propiedad, no tienen que andar mendigando, ni arrendando, ni... Y la de los industriales. De los hombres de la gran industria, de la industria media, de los artesanos, de los obreros manuales. De los hombres de las granjas señoriales, de las granjas burguesas o medianas, de las granjas pequeñas de familia, todas con su residencia en ella. Como que también el ideal de que el tipo que se dedica y es propietario de la tierra tiene que vivir en el campo, no que tiene que vivir en la ciudad de rentista. Con su residencia en ellas, que han de multiplicarse tanto como se multiplican hoy los pequeños talleres de artesanos. Está hablando ya fines de los 20, principios de los 30. Eso por un lado. Por otro lado, dice, ¿con qué habremos adquirir en el exterior los artículos manufacturados que nos hemos acostumbrado a recibir cada año, hechos y bien embalados, si nuestro maíz o nuestras carnes dejan de interesar a los consumidores tanto como antes, y si las economías que los compradores hacen y los esfuerzos que realizan para producir su propio consumo redujeran la capacidad de compra hasta de nuestros trigos? Está viendo ya las políticas agrícolas de Francia y Alemania, principalmente, Italia también, década del 20, para tratar de no depender tanto de los cereales de América. Y por lo tanto, esto ya es una premonición de algo que ustedes ya han visto, algunos que fueron alumnos. ¿Qué es esto? ¿Qué está viendo ya? Exactamente. El deterioro secular de los términos de intercambio, clarísimo, ¿no? El hecho ya no es hipotético. Nuestra producción excesivamente uniforme y simple principia a ser inquietante. Discursos más o menos como este ya se escuchaban en el debate industrialista de Vicente Fidel López y Carlos Pellegrini en 1870 y pico, cuando decían, dependemos de la economía pastoril y de si llueve o no llueve. Lo decía Carlos Pellegrini en 1873. Se está repitiendo, pero ya con más preocupación, porque ahí todavía como que estaba en ascenso la cuestión de la demanda mundial y la División Nacional del Trabajo, y además era otro país todavía muy rudimentario, con muy poca población, se estaba armando. Pero acá ya nosotros estamos en la situación de un país de segundo orden, económicamente tributario de otras potencias, y no hay absolutamente ningún motivo orgánico para que continuemos en esas condiciones. La palabra orgánico, ahí ya denota que el liberal no tiene nada, porque si no, el liberal jamás te va a hablar de orgánico, organicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra política económica no ha sido ni es otra cosa que una dócil sumisión a la de otros países, como lo hemos hecho notar en 1917. Ya con lo que después va a venir la catarata de cuestiones, de escritos, Scalabrini Ortiz, los Irazú, Talo Ibarguren, en la década del 30, esto es premonitorio y ya es de base. Los Estados Unidos, que tienen interés en atraer hacia su órbita comercial
a todos los países sudamericanos con provecho indiscutible para todos ellos, necesitan, sin embargo, defender a sus agricultores y ganaderos. Ya está hablando también de la competencia económica de Argentina con Estados Unidos. Una vida rudimentaria como la de nuestros agricultores, alojados en casas de barro, con pisos de tierra, sin vidrios en las puertas y ventanas, sin combustible, sin ambiente cultural, sin recursos para llevar una forma de vida civilizada, es una vida cara y poco apta para el progreso. Y esa es la vida de nuestros desparramadores de trigo. Cuando lleguen a ser agricultores en el sentido que este término tiene en los países adelantados, todo costará más que ahora, medido en moneda, pero los medios de bienestar serán para ellos más necesarios y más accesibles. Y cuando algunos de sus hijos sean industriales, merced a una sabia política de fomento y educación, aparecerá delante de cada uno de ellos una escalera que le permitirá ascender en el cultivo de sus facultades y en el aumento de su capacidad individual. Y acá va un palito para el socialismo de aquella época. Los que sostienen doctrinas internacionalistas en nuestro país suelen simpatizar también con la producción uniforme y simple y con el libre cambio y resultan, como los cosmopolitas y los extranjeros, colaboradores de la política de los estados astros. Igual que este también es predecesor de Prebisch y habla de estados astros, metrópolis, el centro, y estados satélites, la periferia. ¿Mm? Nada más que este muchacho ya lo dijo en 1920. De hecho, Raúl Prebisch trabajó con Bunge, es un discípulo independizado relativamente rápido, pero se empezó a formar en el Departamento Nacional de Trabajo con Bunge. Después se va a Australia, estudia ahí la cuestión tributaria australiana, después vuelve, hace la reforma tributaria que ya hemos visto en 1931, y después, bueno, gerente del Banco Central, se pelea obviamente con el peronismo, por supuesto, y ahí recala en CEPAL, prácticamente como fundador de CEPAL, ¿no? Pero claramente vemos que también en Prebisch hay cuestiones que ha tomado o se ha inspirado en una cuestión de ambiente formativo, cultural, etcétera, aunque sí claramente es más, en algún punto, es más liberal Prebisch que uno, ¿no? Pero perdón, ahí la discusión con el socialismo de esa época, si no entiendo mal, es que ellos proponían que haya libre importación de granos y Exacto. alimentos, No, de bienes manufacturados. perdón, de bienes manufacturados, que tenían una mirada mucho más liberal, digamos, en ese momento la izquierda. Digo, es interesante también como alguien de la elite, de la oligarquía, podía haber un proceso económico que hoy lo vemos como un análisis más progresista, en el sentido de que pertenece a la tradición estructuralista, y bueno, y el socialismo de esa época pensaba mucho más próximo en eso al liberalismo. Sí, ahí claramente, bueno, el socialismo seguía un poco la línea de Marx, ¿no? De que el internacionalismo de izquierda, o sea, el de derecha sería el liberal, por eso denigra el mercantilismo, porque es un juego de suma cero en términos mundiales, sí. Pero acá la cuestión es, de vuelta, la cuestión nacional. ¿Eh? Eh, y bueno, y lógicamente, si hay división nacional del trabajo, los bienes industriales tienen que ser lo más barato posible para el obrero y para el proletariado, y por lo tanto, bienvenido el libre cambio porque va a comprar el producto manufacturado más barato. El tema es que probablemente tampoco tenga trabajo. Esa es un poco, y sí, claramente, Alejandro Bunge sí lo va a comprar más caro, no es que no soy tonto. Está claro que es evidente que si hay proteccionismo, el obrero va a comprar un producto nacional que va a ser más caro que el importado en algún punto. Pero va a haber más trabajo mejor remunerado y por lo tanto también más demanda efectiva, algo en lo que también se está adelantando, por supuesto, a Keynes, ¿no? En términos nacionales, porque de vuelta acá, ya desde List,
toda esta gente un poco seguidora de List o de los norteamericanos es una cosa la cuestión nacional y otra cosa la cuestión el mercado mundial, ¿no? Bien. Esperen a ver si voy a tratar de ya ir cerrando con las citas, porque tampoco da para mucho más. Dice, mucho ha costado y costará al país esa larga y curiosa resistencia optimista de la mayoría de los dirigentes que creyeron poder gobernar con la erudición de los textos, mirando al pasado y creyendo en la persistencia de igual imagen y en la seguridad de su continuación. Pero se está llegando felizmente, ante tantas comprobaciones, algunas espectaculares, a la conciencia de nuestros reales problemas humanos, sociales y económicos. Parecería que la receta anterior, más común para el específico dirigente, le está hablando de la élite claramente, hubiera sido esta: un tanto por ciento de habilidad electoralista y demagógica, más un tanto de mentalidad pastoril, más un tanto de inescrupulosa sensualidad individual y partidaria, más un tanto de voracidad fiscal. Y que la receta directiva, ahora en gestación, fuera esta otra, para hacer bien, bien del país un tanto por ciento de sentido político, un tanto del sentido social, un tanto de mentalidad económica y un tanto de espíritu de abnegación y de sacrificio. Acá claramente se ve también esta cuestión de las ideas un poco de derecha en ese momento, ¿no? De que veía a la política partidaria casi como sinónimo de demagogia y de partidismo inconducente y de corrupción, ¿no? También para tener en cuenta con los tiempos que corren. Porque después muchas de las personas que integraron el gobierno de Uriburu, y fue breve, y ni hablar también la década del 30, se arrepintieron porque al final, o sea, hubo más corrupción que antes. Entonces, estas cuestiones, pero bueno, la cuestión de armar mitos en ese sentido. Y para terminar, la cuestión de la última, que es también acá, es tremendo esto, pero va en la misma línea, esta de la derecha de ese momento, ¿no? Dice, crear escuelas intermedias para la vida para todos los jóvenes egresados hasta los 18 años y fomentar su incorporación adecuada a futuras ocupaciones, dignificando el trabajo manual y evitando el proletariado normal y de las profesiones liberales. Normales que salió de la escuela normal. Y de las profesiones liberales. Muy en contra, Bunge, esta denigración en la escuela enciclopedista argentina, copiada de la francesa, principalmente, del trabajo manual. Algo que está completamente elevado y recontra bien visto, por supuesto, en las sociedades como la alemana o la norteamericana. Y perdón, y la española también. O sea, la española, el doctor, no se puede ensuciar la mano con nada. Eso viene de la Edad Media, prácticamente. Del, del adelantado, del caballero, del señorito. Dice, evitando entonces el proletariado normal, las profesiones liberales y la enfermedad del empleo público. Así, terrible. Dice, en lo que respecta a la vigorización administrativa, o sea, la reforma administrativa del Estado, entendemos que será necesario desterrar drásticamente y de inmediato la práctica de hacer de las administraciones públicas el refugio de políticos inservibles y el instrumento de compensación de los servicios de los servidores en las justas electorales, ¿no? O sea, esta visión completamente no solamente pesimista, sino como que el empleo público es el refugio de lo que no
pueden obtener un trabajo digno en el sector privado o no tienen formación para trabajo manual, para trabajo intelectual, etcétera, etcétera. Y muy unida a la cuestión de la partidocracia, todas estas cuestiones que también podemos llegar a ver y a retomar. Bueno, un poco cerraría acá porque me fui bastante con el tiempo. Este hombre muere en el 43, un mes antes del golpe de Estado del 43, efectivamente. Creo que el 8 de mayo. Sin embargo, o sea, todo el mundo cree que no se hubiera llevado muy bien con Perón, a pesar de que el peronismo toma un montón de cosas de acá, sin beneficio de inventario, desde la nueva Argentina hasta la independencia económica, hasta la cuestión, obviamente, pero bueno, hay cuestiones que ya venían, no es que Bunge vio la luz, ni es el gran precursor de algunas cosas así, como dijimos, esta cuestión de los términos de intercambio, y claramente de la cuestión industrialista, eso sí, pero de la vivienda social, de la problema del arrendamiento rural, eso no, ya venía, no hacía falta que me lo dijera Bunge, ¿no? Ni en la década del 20 ni en la década del 30. E inclusive si algunos de los formados en la escuela de Bunge van a estar en el elenco de Perón. El más importante, una de sus manos derecha económica en el Consejo Nacional de Posguerra, y que después prácticamente es el elaborador técnico del primer plan quinquenal, que es José Figuerola, que de hecho fue, no sé si subdirector de la revista de Economía Argentina, estuvo claramente en el grupo, en el riñón del grupo de Bunge, en esta última etapa de la década del 30, principio del 40. Con lo cual acá hay un entroncamiento importante, o sea, porque además, y eso que no habla bien del Estado empresario, Bunge, en el sentido es parecido a Sabio, sí, a Domingo Sabio, perdona, Manuel Sabio. Mientras que el peronismo es más allá, ¿no? Es un Estado mucho más interventor, con un industrialismo mucho más profundizado, porque en Bunge no se ve tanto la cuestión de la industria pesada. Es una industria de recursos naturales y de evitar las importaciones de bienes suntuarios y de bienes que se pueden hacer acá tranquilamente. O sea, es más bien la industria liviana para Bunge, principalmente. Bien, bueno, estaría bueno ya armar un poquito. Empezamos con los que están acá o con los que están allá. Con quien quiera empezar. Bueno, vamos a empezar con algunos de los que están, así no se duermen y no se van. Los que están en el espacio virtual, en el más allá. Si hay alguna pregunta, comentario, crítica, vale todo. Sí, la idea es un poco abrir ahora la ronda de... Sí, hablen, porque por ahí el chat es un poco más lío, no sé. Sí, no hay pregunta. No, chat. Bueno, arranquemos por acá entonces. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Dale. Y un poco lo que estabas hablando en la última parte, un poco la contradicción de Bunge en cuanto a la concepción del Estado, que por un lado como que denigra el empleo estatal y toda la administración estatal, pero por el otro cree que la necesidad de implementar políticas. Entonces, no me termina de quedar claro a qué Estado se refiere. Sí, yo creo que se está refiriendo más bien al Estado, primero dirigido por la élite, y especialmente un Estado más bien tecnocrático. Tecnocrático. Hoy diríamos, sería eso, ¿no? Un poquito el Estado tecnocrático. De gente formada, que tiene una... El tema es políticamente, o sea, el problema de los países periféricos es, bueno, y esto con democracia no siempre es fácil conjugarlo, no digo que es imposible para nada, pero si hay, como en el caso de Argentina, un péndulo, que lo vamos a ver con Diaman en la próxima semana, un péndulo de proyecto político. Porque, a ver, claramente fracasó Bunge mientras estuvo vivo.
Bueno, lo que dice, Perdón, fracasó entre comillas, porque por ejemplo acá termina el capítulo este que les leí estos párrafos, hablando muy bien de Pinedo y de todas las transformaciones de la década del 30 de Pinedo, donde ve... El libro es de 1940. Este artículo, espérenme un segundito, No, porque es una es un poco anterior, porque es una compilación. para el video es digamos, por el final de... Sí, no, esto es del 37-38. A ver, espérenme un Y segundito. el plan Pinedo es del 40, ¿no? No, porque no es el plan Pinedo. Está hablando de la gestión de Pinedo del 33-35. Ah, Pucha. No dice. Pero esto es del. Sí, es posterior, me parece que es del 38, 37-38. No, no por eso, yo pero lo veo mucho más cercano, ¿no? El peronismo, precisamente este proceso de industrialización, es lento y precisamente como causa y consecuencia, pero la década del 30, Sí. la idea de la coalición conservadora de que de una u otra forma. Sí, pero no es suficiente para Bunge, ¿eh? Porque él también ve que ese gobierno conservador del 30 lo hace porque no le queda otra. Está mucho más cerca de eso que del peronismo. No te lo podría responder. Creo que sí. Por una cuestión de clase, te diría. Por una cuestión social y de clase. Sin embargo, hubiera estado de acuerdo con medidas de ambos, tal vez. Tal vez. Seguramente del peronismo como que se fue de mambo y del 30 que por déficit, que le faltó. La élite estuvo de acuerdo con el peronismo. Más que ideológicamente sea similar de haber vivido el peronismo, no sé si algo que hubiera dicho, porque Sí, claramente. Lo que pasa es que un peronista lo podría haber agarrado diciéndole, a ver, campeón, yo acá le di la vivienda del sector rural, le di la tierra en propiedad, o más o menos, le di casa a todo el mundo, favorecí la natalidad, industrialicé más de lo que vos decías acá. Lo que sí, obviamente, esto tuvo un costo, por así decirlo, que fue, bueno, me fui de mambo con el proteccionismo, nacionalicé casi el sistema financiero y tuve un montón de empresas públicas que capaz que a vos no te gustaba tanto. Pero... usted le hubiera dicho de todo lo que todo demagogia, tal vez sí, tal vez no, no sé. Sí, en la cuestión política seguramente. En la cuestión más... Pero a ver, este tipo también bancó el golpe del 30, con lo cual no me hablé de autoritarismo porque ustedes son campeones. Ustedes estoy hablando de Prebisch, Pinedo y Bunge, los tres. Por más que en su fuero íntimo y de la boca para afuera renegaran de eso, por así decirlo. No era la discusión, la democracia. Claro, no, claramente no era la discusión de nadie. O sea, tal vez de un sector del radicalismo, y hasta ahí nomás. Ni siquiera de la democracia progresista santafesina, que era poco también más o menos democrática, o del socialismo democrático de Juan de Justo, Alicia Moro de Justo y Repeto y Alfredo Palacio. Pero después, o sea, Lisandro de la Torre arregla con Uriburu en el golpe del 30. O sea, ahí no se salva nadie. No se salva nadie. O sea, se salvan muy pocos, por así decirlo, con la visión de hoy de la democracia que tenemos hoy, ¿no? ni el propio peronismo. Por supuesto, el peronismo, la institucionalidad, o sea, le importó en la medida que pudiera llevar adelante su proyecto político y armaba la institucionalidad que le convenía a su proyecto político. Desde la Constitución Nacional para abajo. ¿Cómo? La institucionalidad de trabajo como una herramienta. Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto. un comentario. Sí. No, que pensaba también qué hacemos cuando leemos a un autor 100 años después, ¿no? Porque, bueno, o sea, la persona de Alejandro Bunge
puede dar lugar a un montón de hipótesis de qué hubiera hecho después del 43 si no se hubiera muerto. Porque, bueno, en él estaba muy asociado, él veía cosas innovadoras en la economía y era rupturista con todas las tradiciones que lo antecedían y con su propia élite. Pero después, lo social, lo cultural, lo político, tenía una visión muy parecida a la élite. Y en eso su personalidad es inseparable, porque él decía, bueno, en lo económico deberíamos hacer esto, pero que lo maneje la élite, digamos. Entonces, él te daba un diagnóstico y una receta que todos estábamos vinculados. Yo creo que la lectura nuestra, 100 años después, un poco más de 100 años después de algunos textos, también es, bueno, ¿qué rescatamos de ese Bunge? ¿Qué podemos, con el paso del tiempo, seleccionar, digamos, decir, bueno, eso pertenecía a esa época y otras cosas siguen siendo actuales, porque, bueno, en algún punto no es que queremos leer a Bunge para ilustrarnos y saber la historia del pensamiento económico nacional, que está bien, sino, bueno, ¿qué hacemos con esa historia del pensamiento económico y qué podemos seguir pensando, qué podemos seguir prolongando? Y, y bueno, y ahí me parece que surgen muchas preguntas, desde su relación con el estructuralismo latinoamericano, la influencia sobre Krevich, la CEPAL, bueno, a captar las diferencias de su pensamiento económico en esa época con lo que después la CEPAL, para ver, bueno, si encontramos algo nuevo también para pensar este momento. Sí, importante esta cuestión de que lo nombro por ahí, hacia ahí, en la introducción esa larga que hace de Bunge, como el eslabón perdido, ¿no? Y está bueno eso. El eslabón perdido entre el estructuralismo cepalino y o bien el modelo exportador y el pensamiento neoclásico anterior, o bien la idea esta de los sistemas nacionales económicos de List, Hamilton, Clay, etcétera, 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 ¿no? Como el antecesor de varias cuestiones, ¿eh? De lo que después va a ser el estructuralismo cepalino, que ahí también hay otra gran discusión, ¿no? Un poco la vemos de costado en clase, ¿no? Prebisch y el papel de Prebisch y el pensamiento de Prebisch y las luces y sombras de Prebisch. Em, bien, ¿alguna cuestión más? Puede haber tal vez más intervenciones. Acá del más allá no pasó más nada. Me parece que o están durmiendo la siesta o no sé. Es mucha información, yo creo que Sí. va a ir surgiendo. A mí yo tenía una reflexión para preguntarme porque está bueno esto de, bueno, Prebisch interpeló a la élite y primero, pensando a hoy, ¿Prebisch o Bunge? Bunge, Ah, interpeló a la élite, pero ¿qué queda de esa élite hoy en día? Esa me parece una pregunta. Y otra pregunta, un poco menor, digo, más académica, si quiere, es si hoy por hoy existe algo parecido a lo que hizo, ¿no? En el sentido de que el ámbito académico se forme, elabore informes, textos académicos, también pensando en la línea. Pues también existe, ha evolucionado eso, esa literatura, esa academia, tal vez de otra forma, incluso con Bunge formado en Alemania, también muchos de estos economistas que vamos a ver son ingenieros, en caso de Prebisch son contadores, algunos se formaron acá en Argentina. Que en este caso hay una idea de que, bueno, esta academia forma economistas o cientistas sociales o pensadores pensando en la Argentina para más adelante. Y eso también queda en el sentido de que hoy también hay una academia que piensa la Argentina hacia más adelante. Es mucho más complicado de lo que era hace 100 años esa academia, porque tenemos muchísimas universidades privadas, entiendo yo, de que, por ejemplo, el SEMA, y bueno, un montón de institutos
que interpelan a la elite o que preparan informes técnicos con más o menos ideología para pensar la Argentina, ¿no? Eso ha evolucionado, no ha quedado estático. Entonces, un poco era esa la inquietud mía de pensar, uno, cómo ha evolucionado esa línea a lo largo del tiempo en la Argentina y otra, cómo ha evolucionado la academia. Sí, excelente esa reflexión. Sí, en ese momento, recuerden que había, hasta que se muere este muchacho, 5 universidades nacionales, y se estaba por fundar una sexta, la de Cuyo, ahí nomás. O sea, nada, la cantidad total de alumnos universitarios año 40 eran 20.000, de estas 5 universidades nacionales. Todas las carreras, ¿eh? Las 5 universidades, todas las carreras. ¿Cuánto? 20.000. 20.000 alumnos. Obviamente, examen de ingreso, arancelamiento, está claro, ¿no? Estamos hablando de la UBA, por escándalo, era la mitad del resto. La Plata, Litoral, Córdoba, Tucumán estaba formándose, ya tenía algunos institutos universitarios, y ahí nomás ya arranca, por estos años, en la década del 40, la Universidad Nacional de Cuyo ya, en realidad ya prácticamente con el peronismo. Prácticamente con el peronismo. La Universidad Nacional de Cuyo. Y después, bueno, el peronismo sí crea la del noreste, bueno, algunas más. Pero, o sea, una universidad mínima, pensamiento atrasado, o sea, lejos de lo que se estaba ya investigando en Europa, en la década del 20-30. Lejos. O sea, estaba en el siglo XIX todavía. Y sí, está muy bueno la cuestión, se me veía a la cabeza porque después, no sé si es Imas, en el libro Los que mandan, José Luis de Imas creo que menciona, uno de los primeros que menciona a Bunge como importante, y dice, no lo recuerda nadie, está hablando en fines de la década del 60, fines de la década del 60, Imas, que hace un análisis sociológico de la élite argentina, los que mandan, dice, Alejandro Bunge ya no lo recuerda a nadie. Pero sí, claramente hay una interpelación a la élite, habla de prácticamente todas las grandes familias, las menciona acá en la parte de esa demografía, las menciona. Y claramente, bueno, los hijos de esa élite, muchos fueron o bien gerentes de multinacionales, o gerentes de grandes empresas, o bien continuaron con la actividad agropecuaria, pero en una forma ya mucho más, no sé si atomizada o con menos preponderancia, también teniendo en cuenta los famosos 30 años de crisis del sector agropecuario, ¿no? del sector agrícola, del 30 al 60, o al 60 y pico. Y claramente hoy la élite es otra cuestión, y sí importante lo que dice Gustavo, de que así como estuvo el grupo de la Revista Economía Argentina que interpelaba a la élite, bueno, hoy tenés obviamente centros que son los centros técnicos de la élite, en algún punto la pueden llegar a interpelar un poquito, pero en general son los think tanks, las usinas de la élite, desde Fiel, clásico, CIPEC, otro, el CIPEC, y obviamente el DITELA, San Andrés en menor medida, el SEMA, me parece, nunca logró despegar el SEMA también en términos de calidad. Pero bueno, hay muchos, hay muchos centros, algunos fuertes y con mucha trayectoria, y otros por ahí no tantos. Y bueno, el sector agropecuario, ni hablar,
¿A dónde estarían los hijos, nietos de la élite esta que nombra acá? Y en los grupos CREA, en CRA, ¿no? APRESID, ¿no? Etcétera, etcétera. Y obviamente acá brilla por su ausencia, salvo la cuestión de la deuda pública externa, alguna cuestión más, la cuestión del financiamiento. Sí, hay una cuestión de ahí de la moneda, de crédito, alguna cuestión, pero porque inclusive hasta se carteaba con Irving Fisher, Bunge, iba a hacer un roadshow por la Universidad Norteamericana, plata no le faltaba, por supuesto, pero bueno, o sea, tenía relación con tipos que estaban en la vanguardia del pensamiento en ese momento, ¿no? Como después Prebisch, como después, bueno, Diamant un poquito menos, pero varios otros. Bien, sí, ese análisis sociológico para mí es muy importante, por lo menos en las materias que vemos nosotros, y falta mucho. Sí, una cuestión que me olvidé. Es rescatable, una de las cuestiones rescatables es que claramente acá en Bunge hay un pensamiento situado. Yo no estoy hablando solamente de hecho habla, ¿no? Hoy diríamos los manuales. Él habla de los textos, ¿no? Que hacen, replican como loro cosas que nos sirven para acá, para esta realidad, y que claramente este marco teórico o no nos beneficia, o no sirve, o hay que adaptarlo, etcétera, etcétera. Por eso era un poco la cuestión, cuando me invitó Ezequiel, la cuestión de la economía nacional, decía él, ¿no? Y eso es un término complicado, porque para la ciencia económica, la economía es universal, ¿no es? Para acá hay una regla económica y para allá hay otra regla económica, ¿no? Sí, claramente, bueno, ahí se quiebra y hay un gris y un matiz súper importante a partir de CEPAL con la cuestión centro-periferia, ¿no? Y hoy ni hablar, yo estoy tratando de imbuirme un poco más de la economía china, claramente no solamente es List a la enésima potencia, o a la izquierda de Perón, pero ni a recontra, sino que además también hay mucha cuestión hasta antes de ayer fuimos periferia, ¿no? El PC chino estoy hablando. Bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Vamos al centro? ¿No vamos al centro? ¿Cómo vamos al centro? Etcétera, etcétera. Una pregunta, Sí, ¿se salió. escucha? Ah, perdón. Sí, No, como que que salió vino No, del quería, más allá. o Ahí sea está. que se está Ah, no. viendo a nivel mundial, o sea, un orden que vuelve con el proteccionismo, ¿no? El proteccionismo chino, y también puede llegar a suceder si gana Trump en Estados Unidos. Sí, ¿Y nosotros qué lugar vamos a ocupar ahí? O sea, porque somos una nación importante, ¿no? Y económicamente todos se están tirando, se ve por el sur, por todas partes, para ver qué va a pasar. Pero sí. lo que yo quería preguntar sobre Bunge, básicamente, es cómo es ese olvido de él, o sea, ese olvido adrede, cómo hacemos nosotros, o sea, para construir justamente algo que se llame pensamiento económico nacional. O sea, cómo se trae a este día de hoy eso, siendo que no sé, ahora estamos en no sé qué neoliberalismo, liberalismo, ya no se sabe qué es lo que está pasando ahora. Pero, por ejemplo, ¿es posible a través de un pensamiento económico nacional hacer, por ejemplo, un plan económico, o sea, que sea de dominio público, que lo haga la universidad pública, por ejemplo, que no tenga nada que ver con lo de afuera y que sea aplicable y realizable? Bueno, Es, sí, ¿Cómo? el plan Fénix. Sí, lo menciono. Sí.
Bueno, acá, ¿cómo era tu nombre? Ahí. Sí, acá Juan está tirando la cuestión del plan Fénix en su momento, ya quedó un poquito desactualizado, pero bueno, fue un muy buen intento en el momento. No fue oficial de la universidad pública eso, fue medio, ¿no? Con la iniciativa, obviamente, de gente muy importante, Aldo Ferrer a la cabeza y varios más, pero no era algo avalado así por la UBA, diciendo este es el plan que avala también la UBA. Pero bueno, sí, Ana, me quedo un poco con esto último. Hay un déficit absoluto, importantísimo, de visión, no solamente nacional, de los problemas políticos, económicos, sociales, nacionales, de gente que sí o sí debería tenerla, o dar su voz, o al menos intentar esbozar algo. Estoy hablando desde la CGT, que en su momento, hace muchos años lo hizo, y no lo hace más, hace bastante también. Estoy hablando de la UIA, estoy hablando de la sociedad rural, y se quedan, como mucho, en el lobby sectorial y a puerta cerrada. Ni hablar que estaría bueno que la universidad, pero bueno, como también la universidad es un espacio político, están las idas y vueltas también de la política dentro de la universidad. O sea, no es que la universidad es un espacio impoluto, neutral, y donde todos nos ponemos de acuerdo en 2 minutos y armamos un plan más o menos viable y además técnicamente solvente rápidamente. Y ni hablar lo que dijiste anteriormente. Obviamente, estamos en un mundo, en un momento bisagra, muy complejo, muy complicado, extremadamente complicado, donde es muy difícil saber quién es el que va a ganar la pulseada. Eh, Claramente se está viendo que hay un nuevo bloque de poder, se ha acelerado desde la cuestión de Ucrania, pero eso todavía no le falta sustancia, le falta por ahí organización y voluntad de destronar al otro polo de poder. Si eso va a suceder y si va a suceder con violencia, es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y claramente ese nuevo polo de poder, pongámosle como rótulo hoy el BRICS, solamente estoy poniendo un rótulo muy, muy etéreo, obviamente liderado por China, Rusia en alguna medida también, pero principalmente China. Hay que ver cuál es la idea del mundo que tienen estos muchachos. Claramente va a ser con otro marco teórico, que no es el del liberalismo anglosajón. Pero más allá del actual oficialismo y de lo disparatado, y también cierto que dice de la diferencia con la tendencia proteccionista del mundo, por ejemplo, con la diferencia con el propio Trump, que tan distintos son. El propio peronismo falló muchísimo en la idea de cambiar el programa de economía nacional. Por supuesto. Con un candidato que, lejos de representar a la base peronista, estaba muy lejos de representar la propia doctrina peronista y la propia idea que se busca en todo caso, que es una idea del proyecto económico nacional desarrollista, que de alguna forma marca un camino. O sea, más allá del propio candidato de Massa, en todo el gobierno se perdió esa idea del peronismo de marcar agenda, de marcar idea y de establecer cuál es el camino. Sí, no, bueno, eso lo de Alberto es ultra evidente directamente. O sea, lo único tal vez relevante desde mi punto de vista como algo que quedó, para decir, che, quedó esto, más o menos está bueno, o sea, vamos a sacar alguna idea de acá, es lo de Culfas. El plancito este de Culfa, que lo terminó presentando de Mendiguren después, el año pasado. Pero después lo otro es la nada misma. La nada misma. E inclusive fracasó la experiencia kirchnerista en un montón de cuestiones en el sentido que estamos hablando, ¿no? Porque si no, claramente estaríamos en otra situación. En lo industrial, en lo productivo, en la inserción internacional, en la potencialidad efectiva del Estado como instrumento, ¿no? para llevar a cabo políticas públicas, económicas, sociales, tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y es cuestiones que siguen hoy. A ver, ayer mismo
la discusión por Twitter, ¿no? Bueno, son discusiones que además por Twitter, o sea, dos chicanas por acá y dos chicanas para allá y una peleita que dura 10 minutos y nada más entre Julia Estrada y Escaleta, ¿no? Se agarraron un poquito ahí, un tiroteo, pero es algo que se ve y ya se ve hace rato con Crespo y los otros, o sea, y, hay- y, y desde un campo que supuestamente sería el, el- el opositor en este momento, inclusive, perdón, el campo liberal también es medio un ciclo a contramano, ¿eh? No solamente en el campo más popular, por así decirlo. O sea, en este momento es un ciclo a contramano todo, ¿eh? Las dos visiones un poco en pugna históricamente, por así decirlo. ¿Eh? No está claro eh, qué hacer, qué no hacer, para dónde ir, modos, bueno, y eso atenta contra todo, porque no solamente tenés un lío internacional, pero en ese lío internacional, bueno, claramente, hasta Brasil también en algún punto la tiene complicada, pero políticamente como que está rumbeando por un lado, económicamente está en el otro lado, hay que ver en qué momento va a poder seguir coordinando, pero bueno, claramente está más ordenado. Es una visión nacional más ordenada. Después si va a ser efectiva en un futuro o no, no sé. Pero claramente está con un campo en lo político y en lo económico un poquito más ordenado que lo nuestro, que es un lío total, descontrol absoluto. Pero bueno, sí. A mí se me ocurría un poco, pensando todo lo que surge acá, que quizás todos estamos haciendo preguntas sobre un momento de transición, ¿no? Un momento liminal donde algo se abre, no sabemos qué se abre, no hay muchos sentidos anudados, como dice acá el compañero, incluso dentro del peronismo. Digo, porque los textos de Bunge también están en esa transición. Empieza una crisis del modelo agroexportador, empieza a escribir sobre eso, problematiza sobre eso en el año 15, y bueno, la crisis entra más fuerte en el año 30. Y también uno podría como recuperar ese eco, ¿no? De que estamos en un momento donde partido político con más tradición, más articulado, no tiene un proyecto, en la élite pareciera ser que ha triunfado en su interior las ideas más liberales, es decir, de nuevo las ideas temporales y históricas con las que se peleaba Bunge. No hay un principio ético que en algún modo estaba en Bunge, que es una idea de cierto catolicismo humanista, es decir, no van a gobernar los sectores populares, decía Bunge de alguna manera, como proponía Irigoyen, pero nosotros tenemos que darle vivienda, nosotros tenemos que dignificar esa vida. Y la idea de dignidad es muy fuerte, y la idea de dignidad viene de su propia comparación, es decir, ellos tienen que vivir un poco más parecido a lo que nosotros consideramos digno. Entonces digo, sumo a la pregunta por el extravío, me parece, ¿no? Del extravío de qué faros hay que iluminen este cambio de época, este momento liminal donde se abren los sentidos, porque incluso Milei es una respuesta que intenta hacer popular ideas liberales, ideas neoliberales de la tradición austríaca. Pero sin embargo vemos que va, como muchos lo veíamos, destinado a fracasar rotundamente en breve. Y por ningún otro lado aparece ni de las élites una idea humanista, ni del peronismo si quiere, o el radicalismo, un modelo más articulado, una propuesta. ¿Alguna pregunta más? ¿O comentario? Todo bienvenido. Confianza. ¿Pensamiento? Desde el más allá también. Ana, no sé si pude contestarte un poco. Yo me quedé con una duda un poco más dentro de lo que es Bunge. No terminé de entender cuál es para él el punto idóneo del desarrollo industrial. O sea, porque viste que si el peronismo se pasó, la década del 30 no llegaba, como él hablaba de grandes industriales, pero no en gran realidad eran de construcción. O sea, no entiendo para él a dónde tenía que llegar. ¿Cuál era el punto? Sí, buena pregunta. Yo creo que pero es una hipótesis que tiro, ¿no? Yo no veo en él
claro, este sería mi ideal para la Argentina. ¿Eh? Yo creo que él se queda en la discusión que va a venir inmediatamente, ya estaba en el año 40 cuando se edita esto, un poco, la cuestión de las industrias naturales e industrias artificiales, ¿no? O sea, sí, bueno, hay que industrializar, está todo bien, pero el límite es las industrias artificiales. Claramente me parece que no hay mucha cuestión de industria pesada, pero tal vez en un futuro sí podría haberla, eso no lo aclara, no lo aclara. Y sí, claramente, una industria que sea medianamente competitiva, o sea, que no sea eterna la industria naciente, como después terminó siendo en muchas cuestiones, ¿no? O sea, que haya que protegerla durante un tiempo limitado, etcétera, etcétera. Yo iba un poco por ahí. Sí noto el claro optimismo, que después se va a traducir claramente en el peronismo, el optimismo de el ahorro nacional da para autofinanciarnos en esta industrialización. Los saberes técnicos por ahí no tanto, pero bueno, eso se puede suplir un poquito. Pero la cuestión del ahorro y la cantidad de población también. Dice, bueno, sí, por lo menos para esta industrialización liviana, la cantidad de población da. Ahora, no sé si aclara, por eso tal vez la cuestión de la demografía, de que haya más población, tal vez para que haya más mercado interno, ¿no? Esa visión. Pero esa cuestión del optimismo, y por momento, bueno, entonces también hay una contradicción ahí, ¿no? Por momento hay una mirada bastante autarquizante y después nos vuelve a una mirada no tan autarquizante. No voy a decir liberal porque no lo es, pero un poquito menos autarquizante. En List también está un poco esa contradicción, por ejemplo, porque List también ¿no? habla bien del liberalismo y hasta tiene una visión positiva, media kantiana, ¿no? En el estilo alemán, ¿no? De la cuestión de la paz perpetua y de que, bueno, y de que está bien que haya una visión de economía mundial cosmopolita, pero por el momento nosotros tenemos que fortalecernos en la economía nacional para salir al mundo de una forma con más peso, ¿no? Que bueno, pero no es un antiliberal List, ojo, no es un antiliberal en ese sentido. Para los liberales anglosajones, sí, claramente antiliberal, punto. No hay, para un Marshall neoclásico o Balra, esto no va ni a palo, o Pareto, etcétera, etcétera. Pero en lo de Bunge sí, y son cuestiones estas complicadas, porque después se van a ir potenciando y de ahí van a hacer un poco las críticas al modelo de sustitución de importaciones, ¿no? No tenemos una población suficientemente amplia, el ahorro nacional no da para todos estos proyectos de inversión que pretendemos hacer. Bueno, y discusiones que siguen hasta el día de hoy, inclusive, que siguen hasta el día de hoy. Pero bueno, el vivir con lo nuestro de Ferrer, que también es un poco provocador, no era que pensaba exactamente eso Aldo Ferrer para nada, pero esta cuestión del límite, y bueno, y yo creo mucho en los matices, lo que pasa que a veces es difícil, o directamente, o no lo exponen al matiz, no lo aclaran, lo cual de un técnico es medio grave, que un político sea medio maniqueo, blanco-negro, bueno, es pasable, porque en la dialéctica política yo soy A, vos sos B, yo soy el oficialismo, vos sos la oposición, lo que sea. O sea, tengo que defender mi postura a ultranza. Pero en un técnico, si hay algún matiz, me parece que está bueno aclararlo. Y decir, estos son los límites, estas son las restricciones. En la medida que se pueda correr el límite, fantástico, se puede ir más allá. Ahora, si no logramos este primer objetivo, no podemos ir a la luna. Bueno, y esas cuestiones a veces son
son relevantes, son importantes, por eso también los algunos fracasos económicos del peronismo, ¿no? Del primer peronismo, ¿eh? En esta visión voluntarista en algún punto, ¿eh? Voluntarista o demasiado optimista en varias cuestiones. No sé si respondí un poco. ¿Algo más? Yo me quedé en esto con un texto que cita a Ciaín, de Bunge del 26. Ahí lo estaba buscando, que él habla de reciclar la siderúrgica. Dice, hay que hacer como en Italia, reciclar los desechos industriales, importarlo para que no producimos hierro, digamos, pero ni acero y poder tener nuestra propia industria siderúrgica. No sé cómo. Y él lo cita en una discusión con Liach, que Liach, mencionando a Claro, Bunge, perdón, no habría industrias pesadas, y bueno, hacia ahí entra eso en la discusión. Sí, sí, me estaba olvidando el texto. Hay un texto de un sociólogo de La Plata, un tal Araya, que compara Lis con Bunge, está en internet, búscalo. Lis con Bunge, eh, cortito. Y después está el libro La Argentina que no fue, de Liach, ya es viejo, que un poco interpela toda esta cuestión de la década del 20, 30, 40, peronismo. Son 2 tomos, inclusive me parece. Y en este primer tomo habla mucho de la cuestión de Bunge. Uniéndolo un poco a Prebisch, a Pinedo, etcétera, etcétera. Porque bueno, Liach, estamos hablando siempre del padre de Liach, no Lucas, que con esto nada, cero. Juan Liach. Juan José Liach, claro. Él es muy nostálgico, por así decirlo, y siempre lo puso de relieve. El plan Pinedo del año 40, un plan que no fue, que era novedoso en un montón de cuestiones. Muchas cuestiones tal vez las tomaba un poco de Bunge y ni hablar de Prebisch, que había estado un poco con Bunge, desde la Unión Aduanera Sudamericana hasta la cuestión de alguna política de promoción industrial desde el Estado, la cuestión de plan de vivienda financiado por el Banco Central, bueno, un montón de cuestiones, pero bueno, y la cuestión de una relación armoniosa o tratar de hacer el salto, ¿no? de la metrópoli inglesa a la metrópoli norteamericana, de una forma así, cual Canadá o Australia, de una forma armónica y sin ningún conflicto y a tiempo. Cosa que si no sucedió con Pinedo, bueno, y obviamente ahí Liach o gran parte de la élite culpan a Castillo de que, bueno, era un troglodita del interior, que no entendía nada, era un conservador durísimo, y bueno, y se perdió la oportunidad con Pinedo, ministro de Economía en el año 40. Y también a algún punto también lo culpa un poco al radicalismo, en menor medida. Pero bueno, esa es un poco una visión contrafáctica y nostalgiosa de Liach. Como diciendo, si hubiera funcionado, si le hubieran dado bola a Pinedo en el 40, no hubiéramos tenido el peronismo. Y nos hubiéramos ahorrado el peronismo, ¿no? Pero bueno, no tiene ningún sentido. Porque además también ahí un poco se está obviando la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y varias cuestiones políticas y económicas. Bueno, no sé si cerramos alguna cuestión más. Juan, ¿alguna? ¿No? ¿Sí? Nada. Bueno, ¿ya alguna consulta, comentario? A mí me gustaría hablar del diagnóstico inicial que se leyó al principio. ¿Cuáles de esos problemas piensa que se pueden plantear que son actuales? Como me pasa mucho de pensar que a medida que estudiamos la historia argentina, es como que se repiten los problemas que están en la estructura de la economía política argentina. Entonces, ¿cuáles de esos diagnósticos que esos problemas siguen vigentes o tienen mucha relevancia ahora? Sí. Sí, hoy, bueno, el tema de vivienda, el tema del país abanico, la cuestión del país abanico es la falta de integración territorial. Eso también, y el despoblamiento de un montón de áreas
periféricas de la Argentina, principalmente. En ese momento era mucho más terrible la cuestión de la Patagonia, era realmente nada, no había nada. Lo único más o menos relevante y decente era como Rivadavia, y hasta ahí nomás. Estamos hablando de la década del 20, ¿no? Y hasta ahí nomás. Entonces, un poco eso y un poco, bueno, la cuestión de que estructurar la economía alrededor del sector agropecuario, ¿no? Y la agroindustria. Sí, claramente hoy ya hay una cuestión industrial y tecnológica, siempre y cuando esté subordinada a los intereses de la agroindustria, es mucho más relevante de vanguardia que no estaba presente en Bunge todavía. Y ojo que Bunge dice, ojo, lo que hizo la generación del 80 es muy importante, muy valioso, pero esto ya no puede dar más frutos. Ya está. Ya hicieron la mezcla de raza para las vaquitas, las ovejas, ya la cuestión, la frontera agropecuaria ya está, los cultivos que exportamos son estos, los otros cultivos del interior del país, ¿no? Las economías regionales, con suerte algunos se podrá exportar, pero no va a hacer la diferencia. La cuestión tecnológica puede mejorar un poquito la productividad de alguna cuestión del suelo, pero esto es el límite, y obviamente no estaba la cuestión agroindustrial tampoco tan fuerte. O sea, hace falta muchísimo más. Yo creo que el dilema es principalmente no solamente económico, también político, ¿no? Y ahí sí está la cuestión de la élite. Ahí sí está la cuestión de la élite. Y claramente hoy ese sector agroindustrial aliado al sector financiero. Aliado completamente al sector financiero. En donde en realidad el que lleva a cabo, el que dirige en términos prácticos la política, me animaría a decir, tanto en Macri como en el gobierno actual, es el sector financiero. Más en este gobierno que en el de Macri. Pero, porque si lo tienen que hacer esperar o lo tienen que hacer algo en contra del interés del sector agropecuario, lo hacen. Después van a decir, bueno, pero es por un ratito, aguántennos. La eliminación de retenciones ya va a venir, o pongan un poquito por ahora, pero el que ofrece los cuadros técnicos y el que lleva a cabo el proyecto político me parece que es más el sector financiero que el agropecuario. Y de hecho hay un montón de gente del sector financiero que no tiene nada más pálida idea de lo que es el sector agropecuario. Ni lo que es, ni cómo se maneja, entonces lo tienen que llamar a Di Stefano, che, explícame cómo viene la cosecha, ¿viste? Porque en la City porteña no tienen nada más pálida idea. De si el maíz viene bien o la soja viene bien con lo que llovió. Vení, vos que hablás con los chacareros, decime qué onda, qué pasa, ¿viste? Porque acá no llega el feedback del sector agropecuario. Y claramente la sociedad rural vive más en Recoleta que en el campo. Entonces, también, y es un sector particular que no permea al chacareraje de Córdoba, Santa Fe de Entre Ríos, y mucho menos a la nueva frontera agropecuaria de Santiago, Salta, etcétera, Chaco. Entonces ahí también, ojo con eso, porque de vuelta, ¿quién es la élite? ¿Y qué quiere exactamente la élite? O hay también una construcción que siempre la hay un poco, tanto hasta con la generación del 80, ni hablar con esta generación del 40, un poquito antes del 40, pero bueno, la generación del 40, la denominada generación del 40 es Carolina Ortiz, Jaureche, Perón, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el modelo de país? O sea, y hasta dónde, como dice él, hasta dónde se quiere llegar, y en esa construcción hay mito dando vuelta, hay mucha construcción de mito propio.
De que me creo mi propio mito, estoy hablando, ¿no? ¿O no? ¿Ah? Y mito estoy hablando, por ejemplo, vamos a traerlo al día de hoy. O sea, los planeros son todos vagos, inútiles, no sirven para nada. Es construcción de mito. ¿Eh? Y eso como podía llegar a ser tal vez un mito, tal vez, no lo estoy diciendo, afirmando categóricamente, che, con la que se llevan las multinacionales hay ahorro suficiente para todos los proyectos de inversión que queramos tener. O sea, podemos tener energía del primer mundo, toda la industria pesada, liviana e intergaláctica que querramos, y podemos vivir como en Francia dentro de 10 años. Porque es tanta el capital ahorrado que está en los paraísos fiscales o la rentabilidad, pero ¿hay alguien lo midió bien a eso? ¿Será cierto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿La que está afuera va a volver? ¿La podés hacer volver? ¿O es todo mito? Ojo. Por ejemplo, estoy tirando una cuestión, ¿no? De esas, millones. Millones. Si hay cuestiones más terrenales bueno, una macroeconomía estable claramente es y debe ser asequible rápidamente, por ejemplo. Pero bueno, ya ahí no estaríamos yendo. ¿Vamos? ¿Qué? En esto que ¿Poder? No. Vi mal. no, que en esto que decís, yo me parece que sí hay unos cuantos documentos que mencionan cuál es el modelo de país que quiere que cierta elite, cierto grupo de interés sobre la Argentina. Tiene que ver con un modelo de país de proveedor de materias. Ahora la discusión que se viene, bueno, la pampa húmeda más litio, minería, más Vaga esa que se quiere. En Argentina inserta, y en esto son, en términos académicos, lo que se refleja en lo que se denominan las cadenas globales de valor. Entonces, la Argentina se tiene que especializar en eso bien específico, proveer materias primas, en todo caso ir escalando tecnológicamente como se pueda a lo largo del tiempo, y por ende se ha vuelto de los últimos 40 años más o menos a discutir de que no interesan los sectores económicos, en el sentido, no interesa la industria. Al menos sí lo entiende, a mi entender, gran parte de la línea política y económica del país. Y es la discusión que tiene justamente no, guarda que los sectores económicos sí importan y el sector industrial también es muy importante, productivo y tecnológico. No habla tanto de lo tecnológico, sí, de lo productivo. Hoy por hoy la discusión a partir de la pandemia, de cuestiones ecológicas, de posibles conflictos bélicos, de conflictos bélicos que hay en curso, es que hay una industria y hay sectores que son estratégicos, que sí o sí hay que tenerlos, porque si ocurren estos eventos externos, son una pandemia, guerra, etcétera, tenés que proveer de ciertos sectores estratégicos, lo cual es la industria manufacturera, es uno de ellos. Esto lo está discutiendo hoy por hoy Estados Unidos, que en este proceso de los últimos 40 años de deslocalización industrial, es decir, de las plantas que estaban en Detroit y se mudaron a otros países, tienen que volver, tienen que haber de nuevo una nueva industrialización, incluso en esos países como Estados Unidos o Europa, que habían perdido esa visión en parte industrialista. Que ahí yo digo, para la regulación hay un punto a favor para uno.
¿Hay más? A mí me hiciste acordar algunas cosas, que hay como unos proyectos intelectuales no tan potentes en Argentina, pero que están dando vueltas. Uno es que se puede desarrollar el país con agro y servicios. Que bueno, también hay bibliografía diciendo que bueno, eso no es posible si no hay un proceso de industrialización. Es como que se saqueara un sector. De alguna manera creo que en Culfas hay algo de eso. Parece que en Jorge Katz hay algo de eso. Gente que ha estado en el Estado. Y después me parece que hay otra interpretación de cómo desarrollar Argentina, que es la de Bizán. Que él dice, bueno, con las nuevas tecnologías, las biotecnologías, las nanotecnologías, la genética en el agro, tenemos una industria que está incorporada en el sector agropecuario. Entonces ya no podemos, no hay que pensar en términos de sectores, sino que en el agro argentino ya hay una combinación de ambas cosas donde uno puede separar una cosa de la otra. Entonces, conclusión de Bizán, que es muy complejo de rebatir y es una persona con un análisis muy robusto, bueno, el país se puede desarrollar con el sector agropecuario, en tanto y en cuanto el sector agropecuario está integrando todos esos nuevos sectores. Sí, la visión de Carlota Pérez, de ser la CEPAL, parte de la CEPAL. Estructuralismo. Claro. Claro. Sí, ahí, bueno, ya nos estamos yendo un poquito, pero estamos yendo al tema. Yo ahí la cuestión está el matiz. Y el matiz es, bueno, la primera gran pregunta, ¿ese modelo de la élite alcanza o no alcanza para los 50 millones de habitantes? Lo más probable que no alcance. Segunda cuestión, ¿sostenés o bancás de alguna forma la industria que se te puede llegar a caer porque ya no importa? ¿Sí o no? Si hubiera un mini proceso de sustitución de importaciones, ¿hasta dónde, hasta cuándo, cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para no tener un costo fiscal gigantesco o de bienestar económico? La otra cuestión, es cierto lo que dice Bizán. Ahora, la cuestión es que después, por ejemplo, en la maquinaria agrícola, no le dan nada a la industria mecánica. O sea, competí con John Deere y si no podés competir, lo siento mucho. O sea que es hasta ahí esa cuestión. O sea, sí es para la semilla, ponele. O para tener la urea nacional, algún fertilizante, algún agroquímico. Pero ya para cuestiones más parecidas a bienes de capital, que requiere de más fierro, una cosa mucho más fuerte, más sofisticada, ahí, bueno, y si no lo puede hacer la industria local, se importa que la lona. Entonces, y de hecho la maquinaria agrícola nacional no logró tener una escala, ni la han apoyado mucho para que exportara. Ahí alguna cuestión, pero y que supuestamente ya ha demostrado que es de vanguardia, ya ha demostrado que actualiza tecnológicamente. De hecho, somos los inventores de la sembradora de siembra directa, y resulta ¿qué más hay que demostrar en la maquinaria agrícola nacional? O sea, ¿qué más tiene que demostrar? O lo tiene que hacer solito a los Superman, que Basali venda la cosechadora y que de repente compita de igual a igual con John Deere, o con Claas alemana, o con Massey Ferguson, con New Holland. Entonces, ahí hay una cuestión media chicanesca de Bizán, en algún punto, me parece, con cuestiones industriales más sofisticadas. Más sofisticadas. Porque después está la otra gran discusión en la industria. ¿Se banca ¿Puede haber industria sin sector industrial nacional, sin sector industrial nacional de bienes de capital? Gran pregunta. Segundo, pregunta, si es así, que para que haya verdaderamente sector industrial, tiene que haber, aunque sea medio chiquito, un sector industrial de bienes de capital, ¿estás dispuesto a bancarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué herramienta? Porque si no, es de vuelta, nos quedamos en la industria liviana, una sustitución más o menos, y listo. Y decimos que tenemos un sector industrial por las dudas que venga el maremoto, y bueno, que tengamos algunos remedios, algunas comidas, alguna prenda de vestir y nada más.
Y después la cuestión institucional, o sea, está claro que hubo errores gravísimos y los hubo de vuelta ahora con el kirchnerismo. O sea, vos le das la mano, se te agarran del hombro y lo vimos en los últimos 4 años. O sea, protección a ultranza del sector textil, confección, vestido. Y es lo que más aumentó en los 4 años. O sea, era la locomotora de la inflación, era el sector que más protegía. O sea, ¿cómo es eso? Eso no le pasa a un país asiático. Porque lo agarra de la pestaña al tipo y le dice, muchacho, ¿qué está haciendo? ¿Qué onda? Venga acá y dígale, acá se sienta usted en cadena nacional y le dice a toda la gente, gracias Estado Nacional por darnos esto, y hipoteco todos mis bienes, lo que tengo acá, allá y más allá, por si no cumplo con lo que me pidió el Estado para que me diera todos estos beneficios. Eso es lo que pasa en Asia. Eso es lo que pasa en Asia. ¿Mm? No hay un empresario libre pensador que, claro, hago con la mía lo que quiero, pero resulta que a mí me bancaron 50 años. Pero la mía es mía. No, la tuya es tuya porque te la dimos todos nosotros. ¿Eh? ¿Está claro? Y no estoy hablando del PC chino, ¿no? Estoy hablando de Taiwán, Japón, Corea, Singapur, Malasia. Entonces, esta cuestión de arreglo institucional es fundamental, porque si no, de vuelta, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué proyecto estamos hablando? ¿De un proyecto integrado o de cosas así, borbotones inorgánicos, como diría Bunge, ¿no? Y que no se sabe para dónde va? Es un poco lo que pasó, ¿no? ¿Pero vamos o no? ¿Algún comentario, pregunta? En el Zoom no hay nadie, no hay preguntas, quiero decir, hay gente. No, Hay nombres. hay nombres. Bueno. No, Zuna todavía está ahí. No sé si. No está ahí. Bueno, Bueno, esperemos lo esperamos el jueves que viene con que la te haya cuestión lo interesante. Sí, Diamant. esperemos con Diamant, jueves próximo. Más que invitados. Todos los jueves, durante 3 semanas, nos vamos a encontrar acá en esta aula a discutir la próxima Diamant y la siguiente. Con Diamant vamos a ver más que nada la cuestión del péndulo argentino, que nos interesa. En menor medida la cuestión de la estructura productiva desequilibrada. Y más que nada, ¿no? Lo que arma él, un poco entrando en dialéctica con Valla, con Edmar Valla, el modelo de 2 brechas. Cuando sale en el 88, él larga un artículo un poco diciendo, bueno, estas cosas me interesan, estas cosas las critico, ¿no? Eso está más o menos peor, parece una síntesis del año 99, más o menos. Pero ya en Diamant, o sea, en el equipo de Diamant está Curio, amigo personal de Diamant. Con lo cual ahí tenemos. Pero sin embargo, Curia, ya a fines de los 90, con la convertibilidad, ya va esbozando la cuestión esta del tipo de cambio real alto, productivo y sostenido, ¿verdad? Que ahí un poquito, me parece que alguna cuestión se separaría un poco de Diamant. En un punto no tanto, pero en otro punto sí. Pero bueno, interesante porque ya, entonces las dos charletas siguientes están interconectadas. Adelanto del próximo capítulo. Bueno, gente, muchas gracias. gracias. Cualquier cosa nos escriben, consultan. Y si no, nos vemos el jueves.